amigos, en este vídeo vamos a hablar del anzuelo. Hay diversos tipos de anzuelos, los hay de color dorado, los hay de color plateado y también los hay negros. A mí particularmente el que más me gusta es el color negro. La verdad es que es un color que disimula muy bien debajo del agua. Encima pues tampoco se refleja mucho con los rayos del sol. Hay otros que les gusta mucho el anzuelo de color rojo, porque dice que también que es muy bueno, sobre todo porque atrae mucho al pescado, sobre todo si en cierta profundidad se vuelve un color neutro, con lo cual tampoco se refleja ni nada. Entonces podría ser un anzuelo también muy a tener en cuenta. Pero vamos, yo normalmente utilizo el negro y me va bien con él. El dorado tampoco me gusta mucho, es un color que tampoco es mi preferido. A lo mejor lo pondría con un sebo como por ejemplo el longuerón, que se disimula un poquito el color. Y el plateado, para mi gusto, es el que menos me gusta, ya que el plateado, como se quite un poquito el sebo del anzuelo, o se lo coma un poquillo la morralla, pues el que va más a destacar debajo del agua, ¿no? Porque a lo mejor puede ser un momento dado que deslumbre y demás, y puede hacer que el pescado se dé cuenta del engaño. No sé, igual a lo mejor es mi opinión, pero yo siempre os digo los que a mí me gustan, Luego, con respecto al tipo de anzuelo, hay de varios tipos. Yo me voy a centrar en dos, concretamente, que son los que he utilizado, sobre todo la pesca subcasting. El anzuelo que yo suelo utilizar más es el de pico del oro, un anzuelo de ojal, es el que más me gusta más el anzuelo de ojal más que el de paleta, porque se hace un nudo palomar y la verdad es que es bastante efectivo. Y para sebos como por ejemplo la gusana catalana, es muy efectivo porque no se daña tanto como con por ejemplo un anzuelo de paleta. Entonces me gusta más ese tipo de anzuelo y ya lo monto en todos los números, hasta para los grandes ejemplares de corvina y demás, ya suelo utilizar el anzuelo de ojal, me da más seguridad. Y con respecto al tipo de anzuelo, hay dos que quiero diferenciar, aunque hay mucha variedad de anzuelos. Este anzuelo alargado, lo que tiene es que es muy bueno para lo que son los sebos como el gusano. Tiene aquí una muesca aquí en la parte de atrás que hace que el gusano pues no se desplace y se escurra hacia abajo y se sale del anzuelo. Entonces una vez que se mete en este tipo de anzuelo, se mete el sebo, pues se queda muy bien presentado. Y al tener la paleta larga, al ser de pata larga este anzuelo, pues lo que tiene es que la presentación del gusano es mejor, ¿no? Particularmente, aunque ese tipo de anzuelo es el que es quizás mejor presentado para los gusanos, me gusta más, sigue gustando más el anzuelo pico del oro, estos redondeados, porque para peces como la dorada y demás, yo tengo la sensación de que se va a desanzuelar menos y se va a quedar mejor clavado con este tipo de anzuelo. Un anzuelo normal curvo, también lo utilizo para la gusana catalana y lo utilizo para distintos sebos. Y la verdad es que es el que yo utilizo estándar, aunque el otro también es muy efectivo por la presentación que tiene, pero a mi gusto, por lo menos a mí me gusta más el normal, este redondeado. Los anzuelos los he puesto en una tabla para que veáis el tamaño de cada uno. Tenemos que tener en cuenta también que nosotros escogemos un tipo de anzuelo dependiendo del sebo que le vayamos a poner, o sea que también no solo la especie que estamos buscando, sino también de importante el sebo. Cuando lo podemos poner a una gusana catalana, un anzuelo del 3/0, un anzuelo muy desproporcionado al sebo que estemos utilizando. Entonces siempre lo primero, proporcionado el anzuelo al sebo que utilicemos. Y lo segundo, pues os diré, mira, por ejemplo, el número 8 que tenéis aquí delante en la tabla, es el que yo utilizo por ejemplo para coger mojarras, el más chiquitito de todos. Y yo, por ejemplo, para coger mojarras para poner al vivo, pues es el anzuelo que yo suelo utilizar, ¿no? Luego a continuación está el número 6, muy efectivo para ponerlo por ejemplo en la gusana catalana, ya que al ser pequeño no daña este gusano. Y también por ejemplo como para la galera. Para la galera utilizo yo el número 6 también. El número 4, pues utilizo también por ejemplo una galera que sea un poquito más grande, también un buen número, gusanos como por ejemplo la americana, también viene muy bien. La americana, hablo de la americana normalita. El número 3, vamos buscando por ejemplo especies como el sargo,
Pues con el número 3, el número 2 podrían ser unos números muy buenos para ir buscando los arcos, por ejemplo, con, ¿sabes? Como la navaja, y tiras de choco que sean finitas. El número 1 también, para arcos así más grandes, también se puede utilizar. El número 1, por ejemplo, o el número 2 lo utilizo yo también para buscar la dorada, por ejemplo, con sabos como el langostino. El número 3, por ejemplo, de anzuelo, lo utilizo también, por ejemplo, para el cangrejo ermitaño, que es un buen número, no es ni grande ni chico. Y luego, por ejemplo, ya empezaremos con los números grandes. Vamos a poner, por ejemplo, un 2/0, lo pondríamos, por ejemplo, un americano de la extra, de estos de los XXL, de estos grandes, un americano de gran tamaño, vamos buscando la corvina, por ejemplo, pues un 2/0 pues vendría muy bien para que no se nos escapase un animal tan grande. El 3/0, por ejemplo, pues sería muy apropiado, por ejemplo, para una tira de choco, cuando estamos buscando, por ejemplo, la corvina también, o algún róbalo buenecito. Cuando tira de choco, ese tamaño va muy bien. Y por ejemplo, un 5/0, un 6/0 de anzuelo, pues lo utilizo yo fundamentalmente, por ejemplo, para las cabezas de choco, va muy bien. O si yo, por ejemplo, voy a poner el vivo, y un 6/0, por ejemplo, o un 5/0 con una mojarra grandecita y demás, pues podría ir perfectamente ese anzuelo. O por ejemplo con un choco vivo, si yo no quiero utilizar potera, por ejemplo, o le quiero poner una potera adelante y un anzuelo atrás, pues el 5/0, 6/0 con un choco entero también podría ir muy bien. Y bueno, pues hasta aquí este pequeño tutorial de los anzuelos, de los tipos de anzuelos que hay. Y nada, y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.